buenas noches. Estamos en la serie México y los siglos de los tiempos y continuaremos platicando con el licenciado Antonio Velasco Piña acerca de Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Buenas noches, licenciado. Muy buenas Bienvenido. noches, ¿qué tal? En el último programa estuvimos conversando acerca de la expedición que realiza Tlacaelel. ¿Qué es lo que descubre o qué es lo que se replantea Tlacaelel en esta expedición? Lo importante de esa expedición es que en Palenque encuentran toda una cosmovisión plasmada en toda una serie de jeroglíficos que explicaba lo que es México, o sea, una cosmovisión integral de México, y entonces él termina de armar el rompecabezas y de entender cuál es el destino de México. Entonces ahí, al mismo tiempo que comprende los aciertos que tuvo con la creación del Imperio Azteca y el renacimiento espiritual que se logra a través de este imperio, también entiende cuáles fueron sus errores. Por ejemplo, el haber continuado con los sacrificios humanos. Entonces, a su retorno a Tenochtitlan, él trata de cambiar esta situación, trata de dar, por ejemplo, todavía mayor independencia a los grupos que integraban el Imperio Azteca y trata de suprimir los sacrificios humanos. Esto va a propiciar una reacción que va a estar encarnada por otro personaje extraordinario, que fue Ahuizotl. Yo creo que ningún azteca quiso, respetó y admiró más a Tlacaelel que el propio Ahuizotl. Pero cuando Ahuizotl siente que Tlacaelel va a hacer una serie de cambios que a juicio de él van a disminuir la grandeza del Imperio Azteca, dice: por encima del Imperio Azteca nada ni nadie, incluyendo a su creador, y lo mata. ¿Cuáles eran en sí las reformas que plantea Tlacaelel? Eran básicamente dos. Una, dar mayor autonomía a los pueblos que integraban el Imperio Azteca, y otra, suprimir los sacrificios humanos. Eran las dos reformas básicas. Él entiende que el sacrificio es un instrumento de desarrollo espiritual cuando es totalmente personal y voluntario, pero no cuando es forzado, cuando es obligado, cuando es impuesto. Tiene que ser consciente del sacrificio, ¿no? Y así elevar la espiritualidad y conciencia de cada ser humano. Sí. Entonces, ¿cómo es que Ahuizotl pues lo mata? Lo mata porque siente que no hay nada más grande que el Imperio Azteca y que incluso su creador debe estar supeditado al imperio. Es que Ahuizotl tenía un sentido de responsabilidad impresionante. Cualquier error que cometió un azteca, él sentía que él lo tenía que reparar. Cuando él estuvo en la escuela de caballeros tígeres, su hermano Tiso, que es una personalidad también extraordinaria, y muy diferente a las demás, porque es quizás la única gran personalidad con un sentido del humor dentro de los aztecas. Los aztecas crearon grandes personalidades, pero muy pocos con sentido del humor, y Tiso sí fue uno de ellos. En ese momento Tiso, que era emperador de... Bueno, primero, cuando estaba desde estudiante, hace una broma y lo expulsan. Ajá. Y entonces Ahuizotl siente que esta expulsión la debe tomar él también como algo personal y se considera expulsado. Y todos los integrantes de esa generación se sienten expulsados. Entonces Tlacaelel considera que para que no se pierda esa generación, ajá, y que también se respete el orden dentro de la institución, hay que aceptar que fueron expulsados, pero los vuelven a incorporar al primer año. O sea, tienen que volver a cursar ahora sí que todas sus materias para llegar a ser caballeros tigres y después caballeros águilas. Y desde luego, la persona que escoge Tlacaelel como emperador es Tiso, para ver si él, que también estaba en contra de los sacrificios humanos, logra hacer esta reforma. Pero entonces Ahuizotl no solamente mata a Tlacaelel, sino que mata a su hermano. Estos dos crímenes, que desde luego fueron hechos en forma oculta, o sea, no se dieron a conocer a la gente. ¿Y nadie se enteró que fue Ahuizotl? Sí y no. O sea, abiertamente no, pero se filtró la verdad, y sobre estos dos crímenes van a ir creando una confusión dentro del inconsciente del pueblo azteca. O sea, ¿qué pasó? Que dijeron, bueno, si realmente el que creó todo esto y nos señaló nuestros objetivos siente que estamos cometiendo un error, pues a lo mejor estamos equivocados. Entonces, esto se va a ir filtrando dentro del inconsciente colectivo de todo el pueblo y va a estar encarnado por un personaje extraordinario, pero que no hemos comprendido, que es Moctezuma Xocoyotzin. En una forma muy tonta, nos han enseñado que Moctezuma Xocoyotzin era un cobarde, y era un tonto y era un supersticioso, ¿no? Y que por eso cuando llegan los españoles les entrega el imperio. Esto es infantil porque es desconocer totalmente cómo funcionaban las instituciones políticas de los aztecas. O sea, ninguna persona que fuera ignorante, tonta, supersticiosa y cobarde podía llegar a ser emperador. Como ya mencionamos en otra ocasión,
no era emperador porque su papá hubiera sido emperador y le hubiera heredado el cargo, sino porque tenía toda una preparación. Entonces, para empezar a entender lo que fue la conquista de México, tenemos primero que entender quién era este señor, quién era Moctezuma Xocoyotzin, que no tenía ninguna de esas cualidades. Entonces, ¿por qué actúa así? Bueno, actúa así, primero porque ya él participaba de esta duda que está corroyendo el alma del Imperio Azteca, de saber si están realmente actuando correcta o incorrectamente. Y en segunda, porque tenemos que recordar que Cortés llega a las costas de México exactamente en el año en que todas las profecías vaticinaban el retorno de Quetzalcóatl. Claro, y que Tlacaele ya había visto también todas las, digamos, todos los cambios y que se le avecinaba un periodo muy fuerte. Exactamente. Por eso quería hacer las reformas. Exactamente, exactamente. En toda esta cosmovisión integral que era como, digamos, una especie de horóscopo de México, de todas las energías cósmicas, cómo se iban a manifestar sobre México en el futuro, que él encuentra en la zona maya, él se da cuenta de la terrible crisis que se avecina para México. Entonces, por eso trata él de hacer estas reformas. Entonces, ¿qué pasa? Insistiendo nuevamente con Moctezuma. Bueno, pues que si él ya sabía, de acuerdo con estas profecías, que el Imperio Azteca estaba condenado a muerte. Él ya sabía de este retorno de Quetzalcóatl. Y recordemos que desde que se va hacia Caltopitzin Quetzalcóatl, todas las autoridades no tenían una legitimidad por sí mismas, sino la tenían en tanto y cuanto eran representantes de Quetzalcóatl. Pero todos estaban de acuerdo que cuando retornase Quetzalcóatl tenían que cederle el mando para que él decidiese eso. A Cortés nos puede caer bien o mal, pero indudablemente que era un tipo muy inteligente que comprende cuál era la visión que tenían los aztecas a través de todo lo que le va explicando a la Malinche. Y entonces juega de acuerdo con esta visión. Él logra llegar a la Ciudad de México sin necesidad de combatir, porque no solamente el emperador está de acuerdo en suponer que está ocurriendo el retorno de Quetzalcóatl, sino todas las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, sin intentar ahorita narrar toda la conquista, pero recordemos que Cortés la está haciendo ya sin la debida autorización de Diego de Velázquez en Cuba. Entonces lo mandan a aprender, mandan a Pánfilo de Narváez para que lo aprenda. Cortés se entera de esto, sale a combatirlo, deja nada más un grupo aquí en Tenochtitlan, y ocurre el acontecimiento importante de la conquista en ese momento. ¿Qué pasa? Que hay una fiesta muy importante en el Centro Mayor, al que acude lógicamente toda la nobleza con sus joyas. Ajá. Pedro de Alvarado, que es el que se ha quedado al frente de las tropas españolas en Tenochtitlan, ve todo ese oro, no aguanta la tentación e inicia una matanza. Se despierta la codicia. Se despierta la codicia y empiezan a matarlos a todos para quitarles el oro. Aquí ya hay un hecho que nos debería llamar la atención, y es que los guerreros no están combatiendo. Es decir, no hay una resistencia a este ataque. ¿Por qué? Porque para los aztecas la guerra no era lo que es para nosotros. La guerra para nosotros es simplemente un acto de despojo del más fuerte hacia el más débil. Para ellos no peleaban, sino dentro de una visión cósmica de que estaban siendo objeto de determinadas circunstancias de tipo universal que los propiciaban ese conflicto. Entonces, mientras esas circunstancias no se daban, ellos no tenían por qué pelear. Pero ocurre lo siguiente: alguien sale corriendo del Templo Mayor y llega a Tlatelolco. Llega a Tlatelolco y le informa a la máxima autoridad de Tlatelolco, que era Cuauhtémoc, lo que estaba pasando. Entonces Cuauhtémoc ordena que se toquen los caracoles, se reúne todo el pueblo en esa plaza que sigue siendo paridora de nuestra historia, que es la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y pronuncia exactamente el mismo discurso de Tlacael. ¿Qué es esto, Tenochcas? ¿Qué hacéis vosotros? ¿Cómo ha podido llegar a existir cobardía en el pueblo de Huitzilopochtli? Aguardad, meditad un momento. Un discurso bellísimo. Lo pronuncia. Para nosotros que tenemos de la historia una visión lineal, o sea que para nosotros el pasado puede ser muy interesante, pero ya no tiene nada que ver con nosotros, esto simplemente resulta un acto evocador. Pero para los aztecas que tenían de la historia una visión de tipo circular, o sea que los acontecimientos y las personas retornaban otra vez, es claro que está otra vez el azteca entre los aztecas entre ellos. Sí. Y en ese momento, Cuauhtémoc, que ocupa un lugar importante pero en segunda fila, pasa a ser una figura ya más importante que la del emperador mismo. Entonces él da la orden de ataque a las tropas españolas, esta se cumple. Cuando regresa Cortés, dice, déjenlo pasar para que caiga en la trampa. Cortés entra a la ciudad de Tenochtitlan. Es el único momento en que no entiende lo que está pasando, porque como él tenía la visión europea del emperador como máxima autoridad, le dice a Moctezuma, oye, da la orden de que no nos ataquen, la da Moctezuma, no le hacen caso. Dice, bueno, hay que salir, viene la derrota de la Noche Triste. Y aquí es donde ya nosotros no entendimos lo que pasó, porque tenemos nuevamente una visión totalmente actual. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está tratando de hacer Cuauhtémoc? Que él no sabía
que el imperio azteca estaba condenado a muerte, que él no sabía, no creía en este retorno de Quetzalcóatl, entendiendo no el retorno de una persona, sino de toda una serie de energías cósmicas que van a determinar los acontecimientos. Por supuesto que sí, entonces, bueno, ¿qué está tratando de hacer? No sé si usted le ha llamado la atención, pero en los siguientes acontecimientos resulta muy claro que los aztecas hubieran podido acabar hasta con el último de los españoles sin mayor esfuerzo. Es decir, se va a necesitar, primero, que los dejen escapar. Segundo, que les den tiempo para que todo el genio militar de Cortés vaya logrando la coalición de todos los pueblos que integraban. Para que se rearmen y que todos los pueblos que integraban el imperio azteca se rebelen en contra de los aztecas y sean ellos los que logren el imperio azteca no es destruido por un centenar, bueno, unos cuantos centenares de españoles, sino por toda una coalición de pueblos que logra Cortés para que derroten a los aztecas. Pero esto no lo va a lograr en una semana, va a tardar bastante tiempo, en el cual al principio los aztecas lo hubieran podido derrotar. Claro, ¿qué habría pasado? Bueno, pues que como ya en Europa se habían enterado de que de este lado del Atlántico había todo un imperio lleno de oro y cuyo tecnología militar era inferior a la europea, hubieran llegado seguramente más españoles con más cañones, más arcabuces y hubieran terminado con los aztecas, pero no en 1521, sino en 23 o 24. Claro. O sea, el resultado hubiera sido el mismo, pero unos años después. Cuauhtémoc lo sabía, bueno, lo podía suponer, pero evidentemente que no es ese motivo el que lo está guiando. Para poder entender lo que hizo Cuauhtémoc, tenemos que recurrir a la cosmovisión que nos es más propia, que es la cristiana, aunque muchos no sean cristianos, es la que manejamos mejor. E imaginarnos qué ocurriría si a través de la máquina del tiempo una persona que conoce la historia del cristianismo con otra que la desconoce, llegase al circo romano y viese que por un lado salen unos leones y por otro lado unos seres humanos. Diría, bueno, esos tontos salieron a pelearse con los leones y no traen nada, pues los van a matar. Le diríamos, no salieron a pelearse con los leones, salieron a que los leones se los comieran. Oye, pues ¿qué están locos? No, bueno, es que ellos creen esto, que tienen un alma que es inmortal y un cuerpo que es perecedero. Y que a través de un sacrificio en que perezca lo material, lo menos importante, se salva lo más importante, que es el espíritu. Y va a trascender. Y va a trascender. Todo lo que tú estás viendo no es una pelea de leones con seres humanos, estás viendo un sacrificio ritual. Eso es la conquista, no es una pelea militar convencional como la que estamos acostumbrados de ver quién gana. Es un sacrificio ritual en que los aztecas se están presentando a la mesa del sacrificio para salvar ¿qué? No su alma personal, sino para salvar el espíritu de México. Eso es la conquista, un intento de salvar el espíritu de México, es decir, ok, se pierde el imperio, el cuerpo se pierde, pero el espíritu se salva. Es decir, se hizo la conquista manejada magistralmente, ritualmente por Cuauhtémoc para salvar el espíritu de México. Y aquí es donde la gran misión de Tlacaelel es aquí donde se cumple, se plasma. Porque no nada más murieron los grandes sacerdotes, los guerreros águilas, los guerreros tigres. Todo el pueblo entendió que se necesitaba de su sacrificio y se ofrendó. Entonces, eso es lo que necesitamos entender los mexicanos. El sacrificio consciente que al final plantea él. Exactamente, exactamente. Y aquí es donde nos podríamos preguntar, bueno, ¿funcionó este sacrificio? O sea, ¿se salvó el espíritu de México? ¿Tiene México un espíritu o simplemente es un estado, como existen tantos, con gente Exacto, o sea, esta filosofía ha ayudado a que se consolide eso. ¿Qué opinaría Tlacaelel, Cuauhtémoc, si regresasen ahorita para saber si México existe? No como una figura jurídica de un estado, sino como un espíritu, ¿no? Que era como ellos lo sentían, es decir, como el máximo altar del universo entero para lograr una transformación cósmica, que es como modestamente lo concebían ellos, ¿no? Bueno, no creo que sea tan difícil saberlo, porque seguramente lo primero que preguntarían es cuál es el símbolo de México. Es decir, para ellos, como para grandes pueblos, la realidad que nosotros percibimos a través de los sentidos es muy engañosa, porque nada más percibimos aquello que es transitorio, o sea, lo eterno, lo inmutable, no lo percibimos a través de los sentidos, excepto a través de los símbolos sagrados, que por eso son sagrados, porque reflejan una verdad que no cambia a través del tiempo, sino que es eterna. Entonces, seguramente lo primero que preguntaría es, ¿cuál es el símbolo de México? En la escuela también nos inventaron que el símbolo de México es muy reciente, que en 1326, cuando llegan los aztecas, se encuentran al águila devorando a la serpiente. Pero se les olvida que si vamos a Teotihuacán, nos encontramos el mismo símbolo representado en forma diferente, porque hay que interpretar el símbolo. ¿Qué es el águila devorando a la serpiente? El águila simboliza el espíritu, la serpiente la materia. Entonces, el águila devorando la serpiente simboliza que el espíritu
logra dominar, predominar y elevarse por encima de la materia. Es exactamente lo mismo que simboliza la serpiente emplumada, la transformación de la materia y la elevación del espíritu. Entonces, ese ha sido siempre el símbolo de México, el símbolo que representa el triunfo del espíritu sobre la materia, que es el mismo que seguimos teniendo, ¿no? Ahí está en nuestra enseña, y nuestro símbolo patrio es el águila devorando a la serpiente, el mismo desde hace milenios. Otra cosa que seguramente nos preguntaría es, ¿cuál es el nombre de México? Porque para nosotros los nombres de las personas o de las cosas son la palabra con la cual los designamos. Para ellos no. La palabra era el sonido que expresaba la realidad de una persona o cosa. No sé si me explico la diferencia. Cuando nace un niño, pues le ponemos el nombre del tío más rico para que le dé un buen domingo, pero no le ponemos su nombre verdadero. Oye, pues su nombre verdadero es el que yo le pongo. No. El nombre verdadero de una persona es el sonido que expresa la realidad de esa persona. Entonces, cuando él nos preguntara cuál es el nombre de México, es porque nos está preguntando por el sonido que refleja la realidad de México. Entendido México como eso, como el gran espíritu a través del cual se puede transformar la materia. Claro, incluso en algunas batallas que habían tenido, siempre lo que motivaban y cuando ganaban era cuando empezaban a enunciar México, sí, México, ¿no? Sí. Porque para ellos era un vocablo sagrado. Exactamente, sí. Esto les impresiona mucho a los españoles, ¿eh? El grito de México que utilizaban las tropas aztecas en las batallas, les impresionaba mucho porque era su mantra, digamos, su nombre sagrado. Otra cosa que seguramente también nos preguntaría, los espacios sagrados. Para nosotros, todo el espacio en la tierra es igual. Lo mismo se puede hacer una iglesia que un cabaret. Para ellos no. Cada lugar tenía su carga energética especial que pedía que se destinara a una actividad especial. Entonces, seguramente nos preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es el máximo espacio de tipo sagrado masculino aquí en Tenochtitlan? Bueno, pues indicaríamos el Zócalo y la Catedral. ¿Cuál es el máximo espacio sagrado de tipo femenino? Femenino, pues la villa, por ejemplo, ¿no? El Tepeyac. Y curiosamente, si recorriéramos todo el país, notaríamos que hay una secuencia, hay una continuidad en los espacios sagrados de México. Donde se veneraba una deidad masculina, ahora se venera un Cristo. Donde se veneraba una deidad femenina, ahora se venera una virgen. O sea, ha habido una continuidad en casi todos los espacios sagrados de México, que para ellos era muy importante, porque los espacios sagrados es donde el hombre puede trascender su materialidad y elevarse a un nivel superior de espiritualidad, ¿no? Claro, y eso tiene que ver con la evangelización, ¿no? O sea, ellos tratan, ¿no? De alguna manera, de ir seduciéndolos, ¿no? Partiendo de sus centros sagrados. Yo creo que necesitamos entender lo que fue toda la etapa de la colonia, en donde evidentemente que hubo una terrible destrucción, pero no nada más hubo una destrucción, hubo un sincretismo increíble en todo. O sea, primero un sincretismo racial, ¿no? Hay un mestizaje racial en donde se mezclan las dos sangres, lo que no ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, en que se destruye, hay un genocidio de todas las comunidades indígenas. Aquí no, aquí se mezclan las dos sangres, se mezclan las dos culturas. Sí, tan es así que estamos hablando en español. Y decimos, por ejemplo, ahorita, que es un barbarismo. Es como decir nunquita. ¿Por qué? ¿Por qué decimos ahorita? Porque los idiomas indígenas usaban mucho los diminutivos. A todos les gustaba. Entonces, nosotros los usamos hasta donde no se deberían usar, los usamos. Sí, claro. Porque nuestra forma de hablar está muy impregnada, no solamente de muchísimos vocablos nahuas, mayas, zapotecas, de todos, sino también de un cierto ritmo que dicen los españoles que nosotros no hablamos sino cantamos, ¿no? Como resultado de esa influencia de los vocablos indígenas. Nuestra comida está, por supuesto, totalmente llena de todos los alimentos utilizados en la etapa prehispánica. O sea, hay un sincretismo cultural que lo abarca todo. Y lo más importante, hay también un sincretismo espiritual. La espiritualidad indígena no es destruida, se sincretiza con la espiritualidad cristiana, de tal forma que pues, los mexicanos, por ejemplo, somos devotos de la Virgen de Guadalupe, no de la Virgen del Pilar, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe es todo un símbolo de sincretismo espiritual, ¿no? Claro, ¿no? Es ahí donde se representa la Coatlicue, ¿no? Todo lo que es lo sagrado cósmico femenino las alas de Quetzal que están debajo de la es un códice, es un códice. La imagen de la Virgen de Guadalupe es un códice. Está totalmente estructurada como un símbolo de un códice prehispánico, ¿no? Y toda esa espiritualidad prehispánica, como le decía, se sincretiza
con la cristiana, y es lo que nos da nuestra identidad como mexicanos. Los mexicanos actuales somos resultado de ese sincretismo que lo abarca todo, abarca la sangre, abarca la cultura y abarca el espíritu. Es decir, el mexicano actual es producto de eso, ¿no? Entonces, esto es un proceso que dura varios siglos y que de hecho continúa todavía, no ha terminado, pero que sí es necesario recuperar conscientemente esta identidad. Por eso es tan importante conocer la historia a fondo y no en forma tan superficial como la conocemos. Y finalmente, yo creo que después de estas preguntas, un Cuauhtémoc o un Tlacaele quedaría muy satisfecho de que tengamos el símbolo sagrado, tengamos el nombre sagrado, tengamos nuestros espacios sagrados, pero nos haría una última pregunta. Oigan, qué bien, pero ¿hay mexicanos? No, hombre, pues cada vez somos millones y millones y millones. No, espérenme. No. Mexicano es solamente aquel que logra convertir en realidad personal el símbolo de México. Solamente es mexicano aquel que es una serpiente emplumada. Los demás no son mexicanos. Es una pregunta muy difícil de contestar. Sin embargo, si nosotros analizamos nuestra historia, veremos con asombro que en todos los momentos críticos aparecen auténticos mexicanos. Lo que pasa es que no los hemos podido comprender en toda su dimensión. En la Guerra de Independencia, si tenemos algún día la oportunidad de platicar sobre la Guerra de Independencia, veremos que ahí hay mexicanos auténticos. Un Hidalgo, un Morelos, un Guerrero. Son seres totalmente serpientes emplumadas. ¿Me explico? Son auténticos mexicanos. Y los ha habido en todos. Si vemos la guerra con los Estados Unidos, en donde México estuvo a punto de desaparecer, porque la idea de ellos no era quedarse con la mitad del territorio, era que desapareciese México. Hay mexicanos en el castillo. América para los americanos. Exacto. Hay mexicanos en el castillo de Chapultepec, ¿no? Los niños héroes fueron serpientes emplumadas. No porque lo diga yo, sino hay toda una, dentro de México, hay guardianes de tradición y ellos han determinado quiénes son auténticos mexicanos porque lo han comprobado pues, con su sacrificio, con su sangre, con su vida misma, ¿no? En la Revolución, un Zapata es un auténtico mexicano. En el movimiento del 68 vuelve a haber mexicanos. En todos los momentos claves de la historia de México. Claro, siempre y como dice, se va transmitiendo y se va haciendo de manera cíclica y va sucediendo también en lugares estratégicos. Siempre en lugares otra vez sagrados, pues no en cualquier parte, ¿no? Así es. Antes de concluir, yo creo que es muy importante que todos sepamos que existen estos guardianes de tradición existen en todo el mundo para preservar las tradiciones propias de los lugares sagrados. Pero en México su labor ha sido importantísima. Son los que preservan el conocimiento de los centros ceremoniales y son los que a veces a costa de su vida impiden el saqueo de esos centros ceremoniales por bandas de traficantes de joyas arqueológicas. Son los que han apoyado nuestros grandes movimientos políticos como son la independencia, la guerra contra Estados Unidos, la revolución, el movimiento del 68. Son los que han preservado la identidad de México. Son los que han hecho que México subsista a pesar de los grandes peligros y de los grandes ataques que ha habido para que desaparezca México, que para desaparecer no se necesita nada más que sea ocupado militarmente, sino que desaparezca el conocimiento de su historia. Creo que ya estamos a punto de terminar. Simplemente quisiera agradecerle esta oportunidad que me dieron de poder hablar un poco de estos temas que me apasionan tanto y nuevamente insistir en la necesidad que tenemos de estudiar nuestra historia, de sentirnos orgullosos como mexicanos, no nada más para gritar en la noche del 15 de septiembre, sino para estudiar nuestra historia y sentirnos responsables de esta enorme tradición que tenemos y de esta responsabilidad que tenemos. No, los agradecidos somos nosotros, licenciado. Nos ha maravillado y nos ha entretenido muchísimo con este ciclo de pláticas que hemos tenido. Y nosotros los esperamos. Vamos a seguir platicando con el licenciado Antonio Velasco Piña acerca de la Guerra de Independencia. Gracias.
lo que es México, o sea, una cosmovisión integral de México, y entonces él termina de armar el rompecabezas y de entender cuál es el destino de México. Entonces, ahí al mismo tiempo que comprende los aciertos que tuvo con la creación del Imperio Azteca y el renacimiento espiritual que se logra a través de este imperio, también entiende cuáles fueron sus errores. Por ejemplo, el haber continuado con los sacrificios humanos. Entonces, a su retorno a Tenochtitlan, él trata de cambiar esta situación, trata de dar, por ejemplo, todavía mayor independencia a los grupos que integraban el Imperio Azteca y trata de suprimir los sacrificios humanos. Esto va a propiciar una reacción que va a estar encarnada por otro personaje extraordinario. Buenas noches, estamos en la serie México y los siglos de los tiempos y continuaremos platicando con el licenciado Antonio Velasco Piña acerca de Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Buenas noches, licenciado. Muy buenas bienvenido. Noches, ¿qué tal? En el último programa estuvimos conversando acerca de la expedición que realiza Tlacaelel. ¿Qué es lo que descubre o qué es lo que se replantea Tlacaelel en esta expedición? Lo importante de esa expedición es que en Palenque encuentran toda una cosmovisión plasmada en toda una serie de jeroglíficos que explicaba que fue Ahuizotl. Yo creo que ningún azteca quiso, respetó y admiró más a Tlacaelel que el propio Ahuizotl. Pero cuando Ahuizotl siente que Tlacaelel va a hacer una serie de cambios que a juicio de él van a disminuir la grandeza del Imperio Azteca, dice por encima del Imperio Azteca nada ni nadie, incluyendo a su creador, y lo mata. ¿Cuáles eran en sí las reformas que plantea Tlacaelel? Eran básicamente dos. Una, dar mayor autonomía a los pueblos que integraban el Imperio Azteca, y otra, suprimir los sacrificios humanos. Eran las dos reformas básicas. Él entiende que el sacrificio es un instrumento de desarrollo espiritual cuando es totalmente personal y voluntario, pero no cuando es